Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Buenos días, Jesús Gabriel. Bon dia, Bienvenido. Christoph. ¿Cómo estamos? Bé, content, Y contento. contento, yo Sí. también, de volver a verte. Contento con causa, la causa de vernos. Sí. Bueno, contento sin causa también está bien, ¿no? También, también, también. Es una cosa que yo vengo diciendo últimamente, digo, contento sin causa. Contento sin causa está muy Sí, bien. sí, sí, sí. Contento con causa también. Bueno, estar contento en este contexto geopolítico es un acto de rebeldía. A ver, a ver. Lo ligo con el título de la película, Rebelde sin causa. Sí. Contento hoy, teniendo en cuenta las Bueno, amenazas sí, las amenazas sí, sí. percibidas, ¿no? Que esto es muy de Folus, ¿no? Es decir, están las amenazas que alguien lanza y las amenazas que alguien interpreta, que pueden no tener que ver unas con otras. Sí, sí. Entonces dices, teniendo en cuenta la cantidad de ingeniería social que hay en relación a promover la hipocondría, el miedo, Sí. la incertidumbre, mantenerse contento es un acto de rebeldía. Sí, 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 la alegría es un acto de rebeldía y de resistencia. Total. Sí, 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 Total, total. Si nos quieren enfermos o deprimidos, pues tenemos que decir que no cuenten con nosotros. eso, que no, no podrán, no No podrán, podrán, no pasarán, no pasarán. no pasarán. El tema es que la última vez hablamos de Juno y en algún momento seguiremos hablando de Juno, pero hoy queríamos volver a otros temas o ir hacia otros temas también. Hablando fuera de la grabación, am, había como un algo en el aire que apetecía hablar, volver a hablar de Folus, de Nessus, quizá más de Folus, por unos determinados aspectos que hay. Es un momento fólico? Te Fólico, preguntas. sí, sí, sí. Sí, sí, porque, o sea, Folus es, bueno, antes que nada, Folus y Nessus se descubren en el año 92-93, coincidiendo con el auge o la eclosión de las constelaciones familiares. Mm, Entonces, las personas que hayan tenido la experiencia de participar en algún grupo de constelaciones ven cómo funciona la mente inconsciente, cómo personas que no hemos conocido en nuestra vida tienen una influencia hoy en forma mm, irreconocible o secreta o oculta, y mhm, cuando a esta influencia se la detecta, se le pone nombre, se la canaliza, la vida vuelve a fluir. mm, Y entonces las personas, eh, cuando después de mucho tiempo de vivir en un conflicto que no había manera de diagnosticar, encuentran el sentido al conflicto porque lo comprenden mejor, se rejuvenecen. mm, Es decir, se desestanca. O sea, hay información, experiencias quizás de generaciones anteriores que han quedado mm, estancadas en en algún depósito, en algún armario, y cuando el armario se abre y se desestanca, eh, mm, se provoca una catarsis y por lo tanto una liberación que mm. restaura la vida, la fluidez de la vida y la fluidez de uno mismo dentro de la vida. Y entonces, claro, Folus tiene mucho que ver con esto. Ah. O Yo sea, diría que hace falta, son procesos lentos por eso, ¿eh? O sea, no, no creo que sea hacer la constelación y al día siguiente no, no, la vida claro. fluye, ¿no? O sea, son procesos lentos de reordenación, ¿no? Hay que reordenar toda esa información y ir encauzando esa energía de manera consciente ya, ¿no? Bueno, y hay veces que el acudir a una constelación no garantiza No, no, no. ningún resultado ni a corto ni a largo plazo. Es decir, que a veces las personas
aprovechan algo debido a la receptividad inconsciente. Es decir, mm. que tú puedes ir a una constelación y no encontrarle el sentido, y yo en otro momento sí. Por ejemplo, dices, oh, pero con lo bien que me ha ido, ¿por qué no lo hice hace 10 años, o hace 15 o hace 20? Pues porque no Porque tocaba, igual no, no no tocaba. tocaba, no, 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 no. Sí, sí, de alguna manera los cambios los hacemos no tanto por lo que hacemos, sino los hacemos cuando estamos preparados Exacto. para cambiar algo, ¿no? Hay una maduración de fondo, que es esa ordenación de las energías. Sí, sí. Pues Fíjate que yo, hablemos de Folus. Folus tiene mucho que ver con esto, sí, con una cierta victimización, ¿no? Una victimización heredada. Antes comentabas fuera de cámara un duelo no realizado en la familia. sí, sí, pero claro, el tema está que como no sabemos lo que es, Mm, sabemos que hay algo que nos aflige, pero no sabemos lo que es. mm, Y por eso vamos a terapia o vamos a constelaciones o mientras, o sea, aquí la cuestión es la receptividad inconsciente, ¿no? mm, Vale. Entonces tenemos algo que no se resolvió en generaciones pasadas y todo lo que no se resuelve va pasando de generación en generación hasta que le cae a alguien mm, que actúa como el sacrificado. mm, O sea, una persona inconscientemente se ofrece en sacrificio para ser el que abra la puerta del armario mm, o la puerta del cofre con la información que hasta ahora estaba ocultada, ¿no? mm, mm. ¿Cuál es la sintomatología de Folus? Primero, tiene mucho que ver a ver cómo lo explicaría. Tiene que ver con el masoquismo, Mm. ¿vale? Eso es el El psicópata. el autosacrificio, ¿no? Sí, Sí. o sea, yo me ofrezco en sacrificio para Mm, hacer de pañuelo de lágrimas de papá o de mm, mamá, pero mm, no sabemos por qué. O sea, el niño o la niña de pequeño se le atribuye inconscientemente una función mm. redentora, mm, pero esto es totalmente inconsciente, es decir, ni el niño sabe de qué va y los padres Ni los seguramente tampoco padres. saben de qué va. No, no, claro, claro. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, claro, el tema es, cuando tienes un Folus que está muy presente en la carta, que hace conjunción con algún planeta personal, que está Mm, en casa angular, que forma parte de alguna figura, cruz en T, gran cuadrado, un mm, triángulo de quincuncios y tal, pues que sé que esa persona tarde o temprano va a tener que abrir la caja de mm, las penas, ¿no? O sea, de los mm. truenos, de las dificultades, ¿no? De las Para penurias. sanarse a sí misma, pero para sanar al árbol familiar también. O Sí, sea, claro, para... claro. Claro, es que uno Mm, no se sana aislado del contexto. no, no, no. Que cuando uno Mm, se sana o resuelve algo o comprende algo, mm. favorece al contexto también. Ahí yo creo que es muy importante entender, si tenemos un folus fuerte en la carta, que de alguna manera es lo que parece una maldición durante mucho tiempo, de alguna manera es una oportunidad tremenda. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate que para que esta oportunidad se encarne, o sea, tome fuerza, tiene que haber habido previamente eh, un estar atado por una condición desconocida. Atado, Sí. sujeto, tenido, condicionado por una situación desconocida. Esta situación desconocida te vincula a la familia. Ujú, O sea, te vinculas a la familia por los buenos sentimientos, pero también por sentimientos nada agradables. ujú, ¿Vale? Entonces, una persona puede estar recibiendo daño, que esto es muy de Folus, o sea, una ujú, persona que es víctima está recibiendo daño y no sabe qué tipo de velo estirar para clarificar todo esto porque ocurre a nivel inconsciente. O sea, ujú.
Forus es un ocultador, es un ocultador, Sí. eh, es un, alguien que se calla, alguien que se Mm. calla, alguien que encubre. Es como en los sistemas familiares, aquella persona Folus, de alguna manera, aquella persona que recibe esa, ese encargo o esa carga, Ujú. ah, normalmente tiene tendencia a representar el eslabón débil del sistema familiar. Sí, claro, claro, totalmente. Encarna el eslabón débil. Ujú. Entonces, el trabajo de esa persona, en gran parte, es, aparte de entender eso, ¿no? Es conectar con su fuerza vital y poder liberarse del rol que le ha tocado como eslabón débil. Vale, ahora vamos a definir eslabón débil, o sea, lo vamos a desglosar. Porque bueno, por lo menos tiene dos partes. Una parte, alguien es receptivo, o sea, una persona, de acuerdo a su carta natal, es receptivo a ejercer el rol de eslabón débil, con lo cual se une la receptividad más la sintomatología. Y una sintomatología de Forus es la mudez. O sea, personas que ocultan, pero no saben lo que ocultan. Ocultan, pero Mm, no saben lo que ocultan. mm. O dicho de otra manera, encubren Claro, a ocultan alguien. para proteger al sistema. Y claro, O claro, sea, claro, claro, claro. claro. Encubren Sí, porque sí. no han encontrado los recursos para mejorar al sistema. Ujú, O sea, el niño o la niña, con su folus, claudica ante el rol que le atribuyen, también de forma mm. inconsciente. Claudica de forma inconsciente y le atribuyen también de forma inconsciente. Vale. Eh, ¿Por qué digo que es un encubridor? Porque cuando el niño o la niña depende emocionalmente de alguien cuyo comportamiento perjudica a este niño o a esta niña, o sea, cuando este niño o esta niña es dependiente emocionalmente, no puede denunciar a la persona de la cual depende emocionalmente. Ujú. O sea, no le puede poner el dedo en la llaga. No, no, se juega la vida. Bueno, Sí, entonces sí. aquí tendríamos, está el encubrimiento y el miedo a desencubrir Mm, por las consecuencias. Es decir, si yo dependo emocionalmente de alguien, si yo desencubro, o sea, señalo la cuestión, me quedo sin el sustento emocional. sí, sí. O sea, la dependencia emocional es el enemigo para establecer o para clarificar y para desencubrir el drama de fondo, ¿no? ¿No? Y además, no sería, además de esto, que se encubre a alguien que precisamente expresa un nesus muy fuerte. O sea, da miedo. Se encubre por miedo también. Sí, sí, folus, No folus. solo por... Sí, sí, sí. Que de O eso sea, es se muy encubre importante. porque, por un lado, porque mi supervivencia depende de ese encubrimiento, pero también se encubre porque hay una amenaza Sí. oculta. Ujú. O sea, eh, la persona o las personas a las que se encubren normalmente eh, son amenazantes. O sea, son... Bueno, claro, es que son amenazantes, pero una cosa, a ver, la persona amenazante quizás no amenaza, No, no, sino que claro, claro. es percibida como amenazante. No porque Sí, amenace, sí, sí, sino sí. porque es percibida como tal. Y Sí, esto sí. viene a cuento por una serie de aspectos que hay ahora mismo. Ujú, O sea, ahora tenemos a Saturno en Aries, ujú, a Forus en Capricornio y a Igea en el signo de Cáncer. O sea, se forma ujú, una cruz en T con la oposición Igea-Folus en cuadratura con Saturno, que es el apex, o sea, ujú, el, ujú. el quid de la cuestión de esta cruz en T, ¿no? Luego te daré hablaremos de una pista interesantísima sobre Igea, pero Sí, ya que muy estamos con Folus, interesante. ¡oh! Sí,
Sí, sí, sí. Vale, entonces, ¿qué ocurre con el mundo hoy? Por ejemplo, en la vanguardia de hoy, que la vanguardia de hoy, bueno, la vanguardia en general, Eh, hay publicado un artículo de The Economist, dice sobre la inteligencia artificial. Dice, el mundo debe prepararse para un apocalipsis laboral. Sí, ¿Vale? Es decir, bueno, vale, es como si acaban de descubrir, yo qué sé qué. Por ejemplo, Mark Vidal, que es un sí, youtuber que yo le presto atención, hace tiempo que lo dice. Y sí, otros, ¿no? Pero en los más media, o sea, en los medios subvencionados por el gobierno, hasta ahora mismo no decían claramente las consecuencias que puede traer el tema de la tecnología de cara a la vida de las personas, ¿no? sí, sí. Vale. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Está lo que el poder dice que va a hacer y luego lo que el ciudadano interpreta de acuerdo a sus prejuicios o a sus temores internos. Mm, Que, claro, el temor interno de las personas atribuye al poderoso la causa del futuro nefasto que nos espera. Dices, ¿pero esto va a ocurrir así? Parece. Entonces, claro, como parece, las personas se predisponen a que sea así. mm. O sea, hacemos una autoprogramación predictiva. El tema es que Folus estará, antes miraba, Folus estará en Capricornio hasta el 2042. Eso de alguna manera quiere decir que hasta el 2042 vamos a vivir con ese temor. Bueno, en función de aspectos también. Ahora tenemos a Saturno en cuadratura, lo Sí, cual sí, sí sí. que lo estamos viviendo muy intensamente. Es decir, pero fíjate el juego, ¿no? Es decir, los gobiernos, a través de de la prensa y de los medios Eh, de comunicación que subvenciona, nos aterroriza, nos avisa de la IA, del antivirus, de aquello y de lo otro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces el ciudadano no tiene culpa en esto. Claro que tiene culpa, porque el Bueno, ciudadano... en si le da forma o no a esto a través de sus temores. Sí, sí, pero Co- fíjate, a donde quiero ir es que el ciudadano ha optado desde hace mucho tiempo por una posición cómoda. Delegar en el Sí, Estado, papá Estado, la protección de la ciudadanía. Y ahora nos mm, encontramos que son los estados los que van a potenciar las herramientas que van a acabar con la ciudadanía. mm, Pero entonces, ¿qué tipo de connivencia es esta? O sea, es decir, el ciudadano, cediendo soberanía al Estado, se hace dependiente emocionalmente del Estado. eh. Y ahora es el Estado el que va a decir, ah, pues vamos a acabar con el tipo de vida que ustedes han estado llevando. Sí, sí, sí. No sabemos si va a haber pensiones, Putin quiere hacer la guerra con Europa y Europa tiene que armarse y quizás haya que implantar el servicio militar. O sea, todo son amenazas por parte de alguien que no debería tener el poder que tiene. Y el poder que Pero el tiene, ciudadano se lo ha dado. claro. Le ha dado la autoridad, Vale, le ha entonces, dado... si lo Sí. llevas a la vida de las personas de las cuales, a las cuales encubrimos, son personas ante las cuales hemos sacrificado nuestra soberanía personal. Eh, Se la hemos dado a ella, a esa persona, para que la administre. Y eh. una vez, en principio nos parecía cómodo que alguien se haga cargo de nosotros. Qué Sí, bien. sí, sí, sí. Qué bien. Se hace cargo de mí. Oh, qué bien. Y luego Claro. no te das Así no me cuenta, tengo que hacer cargo de mí mismo. exacto, no te das cuenta de que es aquello a la cual has cedido tu soberanía es lo que te va a aniquilar, o es lo que tú percibes que te puede aniquilar. Dices, bueno, entonces, ¿cómo salimos de esta? eh, Recuperando la soberanía. O Bueno, sea, claro, claro, claro. claro, Pero claro, claro, la claro. soberanía, Se recupera la soberanía dejando de esperar.
algo de la fuera, o sea, dejando de proyectar nuestras necesidades afuera, o sea, Sí, 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 sí. Mira, dejando de regalar nuestra fuerza vital, de alguna manera, ¿no? Nuestra energía vital. hay un De youtuber, alguna manera hay un sistema de parasitación voluntaria sí, en Folus, ¿no? O sea, yo entrego mi energía vital exacto. Sí, 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 para que me tal cual. alimenten de fuera, o sea, para que me cuiden. Exacto, Eh, exacto, exacto, sí, sí, sí. Mira, hay un youtuber que no sé si te lo comenté, chino-canadiense, que se llama Xian Shueqin, que dice, él utiliza la teoría de juegos para mm, interpretar la geopolítica y tal, ¿no? Y entonces sí, me dice, suena. en el siglo XIX y hasta principios del XX, las guerras eran entre ejércitos. O sea, un ejército de un país ganaba a otro ejército de otro país porque mataba más soldados. Mm, Luego vino la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española especialmente, y a partir de ahí los ejércitos matan ciudadanos. Y el ejército que mata más ciudadanos es el que vence. mm, Pero a partir de un cierto momento, y especialmente de cara al siglo en el que estamos, al siglo XXI, las guerras van a ir eh, de tal manera que el ciudadano va a ponerse en contra de los gobiernos, de sus propios gobiernos. O sea, no mm, en contra de otro país, sino en contra del propio país, ujú. en contra de las propias instituciones. Vale, entonces, ¿por qué? Bueno, pues esto es como, por ejemplo, cuando una persona va a una constelación familiar y propone que lo que quiere trabajar es una cosa, y cuando empieza a constelar se da cuenta de que esa cosa ya está de moda, no tiene nada que ver con la realidad. Y Sí, entonces la constelación le muestra la realidad. mm, Y entonces se da cuenta de que lo que ha ido a constelar es algo que le daba mucha vergüenza decirlo en voz alta. ujú. O sea, es decir, la persona va a constelar y oculta el motivo y pone un motivo aceptable. Le da tanta vergüenza que ni siquiera se lo reconoce a sí misma, ¿no? Exacto. Y entonces la dinámica de la constelación, si está hecha en el momento ideal para que dé resultados, te muestra hasta qué punto el diagnóstico que uno se hace de su propia vida no tiene nada que ver con la realidad. Ah, Entonces, el ciudadano que hasta ahora, la ciudadanía en general, que hasta ahora confiábamos en las instituciones, y en quien administraba las instituciones, y pensábamos que cuando el político del gobierno nos decepcionaba, pensábamos, habrá otro partido político que nos pueda ayudar a los ciudadanos y vamos a votar a otros, ¿no? sí. Y ahora vemos que todos funcionan igual, todos van a la Mm, misma, todos van a lo suyo, a la poltrona y a medrar para estar en Europa y tener mejores cargos bueno, en fin, y mejores sueldos, ¿no? Y al mm, ciudadano que se vaya al carajo, ¿no? Entonces, claro, entonces digo, hostia, pues este tipo tiene algo de razón. Es decir, en un momento dado, el ciudadano dependiente, o sea, que ha cedido su soberanía a los gobiernos o a las instituciones, mm, dice, bueno, ¿qué he estado haciendo? He estado dando de comer o dando poder a personas que hoy me están demostrando lo corruptas que son, mm, que abusan de la confianza que les hemos dado, ¿no? Pero si esto lo llevas a la vida particular, te encontrarás con que hay una persona en tu familia, sobre todo si una persona tiene forus muy marcado, am, a la cual has estado encubriendo, y cuando la desencubres, también le das una importancia descomunal. claro, porque es reactivo. O sea, Claro, claro. el tema de recuperar la soberanía no es, no es la revolución, es el Exacto. salirse por la tangente. O sea, es eh, que creo que la reactividad es necesaria en un momento dado porque hay un despertar, ¿no? En lo reactivo, Ujú. pero uno también se ha de poder liberar de la reactividad. O sea, Sí, sí, pero uno ha de fíjate, poder.
fíjate el juego. O sea, una persona, un niño, una niña, venera a alguien, Mm, un hermano, un papá, una mamá, un familiar, sin darse cuenta de que esa veneración le está perjudicando. mm, Sobre todo cuando esta veneración no es debida al amor, sino al miedo. ujú. O sea, se puede venerar a alguien por amor o por miedo. Sí, sí, sí. Entonces ya sería una Sí, sí, veneración, por una instinto de veneración falsa. supervivencia. Sí. Exacto. Entonces, cuando la persona ha estado venerando a alguien por miedo o debido al miedo, cuando lo desenmascara, le atribuye todas las culpas de lo mal que le va a uno. Dices, pues Por tampoco es lo eso. tanto, sigue sin hacerse cargo de sí mismo. Claro, claro. O sea, el tema es cómo dejar de, cómo, o sea, cómo, una vez descubierto el asunto, cómo retirar la atención. Eh, O sea, cuando estabas traumatizado por la presencia de aquella persona, en connivencia con lo venerada que era por parte tuya, y luego, al quitarle la veneración, le atribuyes todos los males de las cosas que te pasan, eh. y dices, entonces estás perpetuando los roles. O sea, Sí, tú sí, estás sí. muy bien, estamos muy bien como víctimas. Antes Mm, éramos víctimas calladas y ahora somos víctimas sonoras, pero sí, continuamos sí. dándole la soberanía a la otra persona, a la Claro, cosa. claro. Ujú. Pues entonces, ¿cómo quitarle, cómo recuperar la soberanía? Dejando de atribuírsela a la otra, al poder a esa otra persona o ese tipo de montaje, ¿no? Sí, sí. Dejando de vivirnos en función, o sea, dejando de poner el foco en la otra persona. Sí, sí. Sí, sí. Tanto por pasiva como por reactiva. O sea, Sí, el tema sí. es volver a uno Volver a mismo. uno sin ruido, Sí, sí, ¿eh? Porque si sin, uno sin se vuelve, aspavientos. Sí. si uno adopta el rol de la víctima airada y Eh, hace de la agresión, supuesta agresión o supuesta amenaza, una bandera, te quedas secuestrado por el hecho en sí, por la bandera. sí, Y sí, la sí, cuestión sí. es, o sea, quítale la importancia y recupera Mm, tu propia importancia, pero sin mm, hacer ninguna declaración, porque la declaración altisonante perpetúa los mm. roles. Sí, sí, sí. Bueno, pero el caso es que muchas veces con Folus el problema es que la salud, como ahora leeré de un párrafo de este autor, Stefan Hausner, que es un constelador formado por Hellinger, y que como él era naturópata y homeópata, lo que hacía era en un grupo de personas ante un paciente o un cliente que pide constelar, empezó a constelar síntomas de la enfermedad. Y Mm, entonces, pues el paciente pues tiene constelado a papá, mamá, a los hermanos y tal, y a un síntoma de una enfermedad crónica. Y ves mm, cómo la enfermedad crónica se relaciona con ciertos representantes de la trama familiar. Y ahí puedes ver hasta qué punto la enfermedad puede estar tapando la verdadera realidad de la relación entre esa persona y el familiar en concreto. mm, Entonces, si me permites, voy a leer. Dice, años antes de conocer el trabajo con constelaciones familiares, tuve una experiencia en mi consulta homeopática con un paciente de unos 45 años que había enfermado de esclerosis múltiple. Estaba prácticamente inválido de la zona cervical hacia abajo. Sin embargo, a pesar del avanzado estado de su enfermedad, estaba firmemente convencido de que podía curarse, a pesar de que también tenía una respiración muy limitada por la parálisis de la musculatura torácica. Lo vi tan movido por esa voluntad tan fuerte por curarse que en el transcurso de la primera anamnesis le pregunté que qué haría si realmente llegaba a sanar. Es decir, si se mantenía la enfermedad, no podría hacer aquello que hubiese podido hacer si se pudiese sanar. Y entonces dice, ujú. me causó un shock tremendo cuando con la misma convicción me dijo, pues matar a mi mujer.
sea, si me pudiese liberar de esta enfermedad, mataría a mi mujer. Pero claro, como matar a su mujer es algo que él no puede aceptar, prefiere mantener la enfermedad. Eh. Pero al mismo tiempo no es capaz de separarse. Claro, claro. Es decir, el Sería tema. la soberanía personal. Sí, O sí, sea, sí. está atrapado entre matar a su mujer y morirse él. Sí, sí. Pues es decir, en este Sí. caso, mm, la conjetura que yo puedo hacer es que esta persona ha dado mucho poder a su mujer. Y se Ujú, lo doy yo seguramente ya desde el primer día de la relación. ujú. Con lo cual, en aquel momento pensó, bueno, si ella hace tales cosas y a mí me resulta cómodo, Es que es con mi esto, o sea, soberanía. probablemente ya se lo dio Sí. por una especie de pacto invisible que le convenía. Ah, claro, claro, claro. Pero fíjate que la historia está en que lo que conviene a corto plazo no es conveniente a largo plazo. No, no, no. Yo lo llamo los pactos con el diablo, ¿no? O sea, pactos que hacemos en el día a día, inconscientes, Ujú. eh, y 10 años después nos damos cuenta, porque la situación se ha estancado y se genera una toxicidad, nos empezamos a dar cuenta de que 10 años atrás hicimos un pacto Sí, que ha llevado a esta situación. sí, 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 sí. Ya nos convenía la situación de esta manera Ujú. y nos pusimos en un lugar que en el fondo no nos convenía para nada. Claro, claro. Claro, claro. Claro, pero es que la persona folusiana automáticamente, de forma inconsciente, busca un estado de desventaja, Eh, pensando que esto no va a traer consecuencias. Sí, sí, sí. ¿Ves? Por ejemplo, se inicia una relación y tú sientes que hay algo que no. Dices, no, pero ya cambiará. Pero busca una posición en desventaja ¿Sí? para obtener un beneficio. Claro, porque si la persona que percibe que está en desventaja, que lo percibe porque es una interpretación que hace, le consiente cosas a la otra persona que no le debería consentir, pensando que esto Sí, no va a traer consecuencias, va sí. a traer consecuencias. Y cuando te des cuenta de la consecuencia que trae, no vas a poder desmontar la historia. O sea, Folus tiene un aspecto de la corruptibilidad humana Sí, 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 sí. invisible, o sea, la Ujú. corruptibilidad invisible, no la expuesta, ¿no? La Eh, connivencia ante el corrupto, la connivencia eh, ante el depredador, ante el daño que nos pueden hacer, o eh, incluso el daño que uno interpreta. O sea, es decir, por ejemplo, ahora es lo que comentábamos con el tema de la situación mundial. Bueno, la ciudadanía ha dado al Estado unos poderes descomunales y mm, ahora dice, maldita sea, ¿cuándo fue la primera vez que el ciudadano consintió que los estados tuviesen tanto poder, ¿no? mm, mm, Entonces, claro, dices, vale, pero entonces lo que yo interpreto debido a, o sea, lo que yo interpreto como abuso de poder por parte de los estados, yo me tengo que dar cuenta de que ha sido fruto de la propia connivencia. mm, Y mm. que mía no, no me lo encontré ya. Y mi familia también cayó. Y mis abuelos también cayeron. Sí, sí, claro, Es como el trauma, o sea, el trauma del perpetrador, ante el cual no se ha podido dar la cara y todo aquello que no se ha podido dar, que la familia a través de generaciones no ha podido dar la cara, cae sobre las espaldas de alguien que tiene que hacer algo para restituir la propia soberanía que el árbol genealógico ha cedido de forma alegre y sin pensar en las consecuencias. mm. Entonces, a nivel, en la actualidad, eh, con esa cuadratura Saturno-Folus, es interesante porque miré que en diciembre del 2017, enero del 2018, Folus y Saturno se encuentran en el último grado de Sagitario y ¿Sí? pasan casi al mismo tiempo, primero pasa Saturno, que es más rápido, pero pasan casi al mismo tiempo juntos a Capricornio. Ahí Ujú. empieza el ciclo conjunto de Folus y Saturno.
sí, Y sí. ahora estamos en la primera cuadratura, la cuadratura creciente, ¿no? O sea, estamos en, ah, como en el ciclo lunar, en la luna creciente, el Sí, cuarto sí, sí. creciente Ujú. de ese ciclo combinado. Entonces ahora hay algo que se inicia ahí por principios de 2018, que después ya sabemos todos lo que pasó en el 2020, o sea, ahí están Plutón, está Saturno, está Júpiter, está Folus, todos en Capricornio, unos cuantos más creo que también, Sí. pero esto sobre todo, o sea, esto se empieza a preparar probablemente en 2018 y ahora estamos en un punto clave de ese ciclo Ujú. porque estamos en un cambio de dirección, o sea, algo sucede en Sí. esa cuadratura creciente, ¿no? O sea, el tema del Entonces, control podríamos... social, o sea, fíjate, Y, y curioso que de repente sale otro bicho, ¿no? Sale otro bicho y se sí, vuelve sí, con la misma amenaza sí. y la gente vuelve a, O sea, a las decir, mascarillas. Sí, sí. sí, protegednos, protegednos. Ujú. Sí, 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 sí. O sea, hemos dado al Estado un poder y cuando el Estado usa ese poder que le hemos dado, ¿pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? No, pues eh, ha sido una connivencia Mm. largamente construida, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, vale, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, es que dices, bueno, si yo a mí lo que me atemoriza es la amenaza que yo percibo, no la amenaza real, porque muchas veces la amenaza real procedente de las élites, si la analizas, si la ves con cierta distancia, ves que es inaplicable. O sea, Sí, sí. la élite tiene un delirio, que es que se puede controlar a toda la sociedad. Mm. ¿Vale? Se controlará a la sociedad, a la parte de la sociedad, a las personas que quieran ser controladas, que Que anhelen estén ser en, que controladas. estén sí, sí, que Claro. lo permitan, que lo deseen, que Sí, lo... sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el tema de las mascarillas, que ahora vuelvo a ver por la calle otra vez, a resultas de la nueva campaña, vuelvo a ver no tanto como Sí, en el claro, yo 2020. vivo apartado. En Barcelona se vuelven a ver mascarillas. Sí, 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 sí. Entonces yo deduzco que son personas, no ahora, sino ya en el 2020, que estaban esperando durante toda su vida la oportunidad para llevar mascarilla en la calle, Sí, pero sí. no tenían un motivo justificado. No, pero un folus fuerte, ¿no? Ah, O claro. sea, O sea, yo quiero padecer, pero si me pongo a padecer en público pensarán que estoy loco y no quiero que me tomen por loco. Quiero que haya una situación concreta que me justifique mi propia hipocondría. sí, 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 sí. O sea que esto es. Claro, aquí se junta esta cuadratura de Saturno-Folus, pero en la otra punta está Igea. Sí, interesante IGEA ahí en Sí, ese sí, diálogo a tres bandas es interesante porque IGEA tiene que ver con el autocuidado, con la higiene, higiene y sí, autocuidado preventivo. sí, Entonces, ah, además, me la señalaste tú, Igea, en esa T cuadrada. Lo curioso es que está en cáncer. Yo sí, tengo energía canceriana en la carta y es curioso porque de forma totalmente ah, inconsciente, en ese sentido, llevo desde hace algún tiempo haciendo una serie de tratamientos preventivos de limpieza de hígado, o sea, hay una serie de tratamientos preventivos para reforzar mi sistema inmune ujú. ah, y he sentido la necesidad y precisamente dije hasta ahí, ¿no? O sea, está, Sí, es muy curioso lo de Igea, ¿eh? Porque el año en que se descubre, que es 1849, Igea está en el grupo de asteroides tipo Ceres, Juno, Palas Atenea, Vesta, tal, tal, tal. O sea, que tienen una órbita regular, que tiene un ciclo de entre unos 4 o 5 años. O sea, o sea, lo vivimos con cierta frecuencia, ¿no? sí,
Bueno, se descubre en 1849 coincidiendo con la fundación de los laboratorios Pfizer. O sea que IGEA tendría que ver con la industria farmacéutica, Ujú, la industria de los remedios, ujú. las soluciones. O sea, sería un planeta solucionista. Yo tengo la solución a tu problema. Primero te tengo que hablar del problema para que tú te hagas eco y yo te pueda vender la solución. Si no, no tiene sentido. Sí, pero probablemente haya otra IGEA, ¿no? Yo me soluciono lo mío. O sea, Ah, no, no, es claro, lo claro. mismo con lo de Folus, ¿no? O sea, entrego mi poder o me lo aplico. O sea, Sí, sí, bueno, es que además, en la época en que se descubre IGEA, eh, el tema de los análisis en laboratorio, o sea, el microscopio, o sea, la eh, óptica, pega una evolución muy fuerte. Es decir, en un momento dado, lo que no era visible ahora se puede ver. ujú, Entonces, por ejemplo, IGEA tiene mucho que ver con la hipocondría, por ejemplo. O sea, puede decir que hay una predisposición a enfermar de algo. ujú, No habla de la enfermedad, sino de la predisposición por la sensibilidad de la persona, y aquí incluiríamos cosas, elementos de la mente de la persona, ujú, y también con la parte en que la enfermedad nos lleva a investigar sobre la enfermedad. Es decir, estar enfermos nos lleva a investigar sobre la enfermedad y de paso a uno mismo, y contemplar y percibir detalles que sin haber estado enfermos no percibiríamos de nuestra existencia. ujú, ¿Eh? Y luego la otra cosa es que en el 2019 deciden elevar de categoría a IGEA y pasarlo de asteroide a nanoplaneta, a la altura de Ceres y de Plutón ujú, y tal, ujú. con 15 días de diferencia con respecto al evento 201. Que el evento 201, que ¿Qué es? ocurre en el mes de septiembre-octubre del año 2019, es una reunión que tienen Bill Gates, la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller para redactar lo que habría que hacer ante una pandemia. Esto con 15 días después de cambiarle la categoría IGEA. Eh, Entonces dices, bueno, entonces IGEA, en lo, digámoslo, en astrología mundial, ¿Dónde estaría IGEA en aquel entonces con respecto a Folus? Porque Folus ya estaba en Capricornio. sí, pero yo creo que en los momentos críticos, como tiene un ciclo relativamente rápido, en Sí, algún momento dado entre el 2019, el 2020 y cuando empieza la campaña de vacunación, hay una conjunción Saturno-Folus en Capricornio con Igea pasando momentáneamente por ahí. eh, O sea, es decir, yo creo que Igea tendría que ver con las soluciones, entre comillas, sí, las sí, sí. soluciones. Y entonces, claro, dices, bueno, entonces Igea, ¿qué añade? O sea, tenemos a Saturno y a Folus actualmente en cuadratura. ¿Y Igea qué añade? Pues la parte hipocondríaca, que cada uno le ponga. Mm, La parte hipocondríaca que es que alguien ante o sea, por ejemplo, imagínate que lo voy a poner una metáfora. Tengo una piedrecita se me ha calado, se me ha entrado una piedra en el zapato y me molesta. Y mm, entonces estoy estudiando cómo me molesta. Las consecuencias que pueda traer esta molestia. Luego me saco el zapato, miro la piedra y la estudio profundamente. Pero con lo fácil que sería quitarle importancia a la piedrita, soltarla, ponerte los zapatos otra vez y seguir caminando. sí, sí. O sea, yo creo que en este momento hay una sensación de parálisis. De parálisis no porque haya parálisis, sino de percepción de parálisis. O sea, el mundo puede paralizarse en cualquier momento. Irán y Estados Unidos pueden volver a Eh, taponar el estrecho de Hormuz. Nos podemos quedar sin petróleo. ¿Qué será de la industria? ¿Qué será del turismo? ¿Qué será de nuestras vidas? O sea, y va sumando, ¿no? Va sumando cosas. Entonces tienes a Saturno y Folus, por ejemplo, que tiene mucho que ver con esta entrega de soberanía
de los mm, ciudadanos a mm, los mm, estados no solamente ya no protegen a los ciudadanos, sino que lo utilizan para experimentos de todo tipo y para mm, cobrar impuestos. Y luego está IGEA, que es el estamento médico, que está diciendo, nos frotamos las manos. Ya una vez el Estado ha conseguido hacer dependientes a los ciudadanos, vamos ahora a que el estamento médico, vamos a ocupar el estrellato otra vez. El mm. estrellato otra vez. En esa entrega de soberanía, además, con Folus en Capricornio, es probable que tenga que ver con esa visión de el Estado buenista, además, ¿no? Porque Folus tiene cierta tendencia al buenismo, ¿no? Ese victimismo porque es buena gente, Folus. Es, es obediente, es buena gente, no quiere molestar. Sí, sí. eh, Bueno, y en los libros el De Alice Miller, Estado adopta un sí. discurso buenista Ah, también. sí, sí. Es que lo hacemos por la ciudadanía, es para proteger a la ciudadanía, ¿no? Ah, Sí, caramba, pues sí. si el Estado protege a la ciudadanía y nos pide que nos vacunemos y que nos mediquemos y tal. Cuando tú vas a un supermercado, dices, ¿y por qué permiten estos productos con este tipo de adictivos y Sí, plaguicidas sí, y herbicidas? Pues si realmente nos quieren proteger, eso tendría que estar prohibido. sí, Y no sí, lo está. claro. En fin, Sí, sí, estamos en el pan y circo de todo tipo de cosas. sí, sí, Y, sí. bueno, Por ejemplo, hay un famoso herbicida, el Roundup de Monsanto, ¿no? Que es demostradamente cancerígeno. Se sabe, o sea, se sabe, está demostrado. Lo está utilizando todo el mundo, sí, sí, o sea, y a gran escala se utiliza. Pero si ya se sabe, ¿por qué? ¿Por qué se permite su uso, no? ya, ya, ya. Pero todavía hay otra cosa, el tema de los tomates, ¿no? O sea, al campesino español, por una normativa europea, no puede utilizar ciertos herbicidas. En consecuencia, le impiden o le ponen trabas para que pueda trabajar como agricultor. Y en cambio, Sí, lo que el hacen es Mercosur y todo eso. importar fruta de otro país en las que no hay ninguna restricción para este tipo de herbicidas, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué Sí, hacen? sí, sí, sí. Entonces, vemos ahí como el Estado tiene... bueno, hay un libro de Alice Miller, que es la psicoanalista suiza que algunas veces hemos comentado. Por tu Mm. propio bien se llama el libro. Por tu propio Cómo bien. el depredador utiliza, es que esto lo hago por tu propio bien y te saca la sangre al mismo tiempo, ¿no? Da mucha grima el que desde fuera te digan algo por tu propio bien. Eso da Sí, mucha grima. sí, O sí, sea, porque no solamente da grima, sino que da lugar a la sospecha. A la sí, claro, sospecha. claro. O Sí, sea, sí, esto es un lenguaje orwelliano. Es decir, el que dice sí, que el que te va a morder la yugular, dice, es que lo hago por tu propio bien. sí, sí. Es la frase del papá, ¿no? De que pega a sus hijos por su bien, o sea, para que crezcan rectos, ¿no? Ese, como el padre Michael Jackson. Sí, No sé si estabas un poco al caso, pero un tipo con una exigencia casi hasta la tortura, ¿no? sí, Y luego pues pasó lo que pasó, pero sobre todo con este hijo Michael, ¿no? sí. Pero claro, dices entonces, mira, pongo el ejemplo de Michael Jackson, ¿no? Eh, de todas las aberraciones que cometió en su vida con las cirugías estéticas y tal, la culpa es del padre. Es que tuve un padre que era Mira, muy poco comprensivo. cuando se acabe el de esto, miraré, o igual lo miro ahora, el Folus de Michael Jackson, porque ya lo miraré después, pero sí, sí, claro, la culpa es del padre porque de alguna manera sigue sin hacerse cargo, o sea, Claro, sigue claro. Es sin... decir, yo utilizo el trauma familiar para justificar la gestión deficiente que yo hago de mi propia vida, pudiendo hacerlo de Mm, otra manera, ¿no?
Ujú, ujú. A ver, lo tengo, la voy a abrir, ¿eh? La carta de Michael. No, esta no, espera, un segundito. La tendré. El tema, yo creo, un tema es ser conscientes de nuestro folus. Sí. Vuelvo a lo anterior. Es una, es una oportunidad tremenda, Ujú. pero hay que traspasar esa incomodidad, ah, que es darse cuenta de los pactos ocultos que uno ha hecho Sí. para, primero, entregar su poder a la fuera o a otra persona y para encubrir. Y sin caer en la necesidad de, como Michael Jackson, de forma reactiva, ah, pasar de encubrir a señalar. O sea, el tema de Folus sería poder traspasar esa barrera Ujú. pasivo-reactiva, ¿no? O sea, Sí. del encubridor al señalador, que sí, que forma parte de un proceso, ¿no? O sea, uno sale del encubrimiento y cae en el otro lado, pero después tiene que salir de ahí para poder liberarse de alguna manera. La verdad es que la muerte soluciona muchas cosas. La muerte soluciona Todo muchas lo que uno no ha podido solucionar en su vida, la lo muerte lo soluciona. soluciona. No, tenía una cuadratura Folus-Neptuno. O sea, Folus. Folus en casa 12, con Mm, Quirón. No en conjunción, o sea, Folus y Quirón en la casa 12, pero no estaban en conjunción. mm, Folus, cuadratura con Neptuno en Escorpio. Y dices, pero este aspecto Folus-Neptuno tan importante es, sí, claro, porque si Neptuno es lo comunitario, y mm, tienes Folus, y tú has dado demasiado poder a lo comunitario en mm. principio es la familia, luego es la sociedad, y le das tanta importancia a la mirada de la comunidad sobre ti, claro, dices, ¿por qué una persona se hace cirugías estéticas o se pone Sí, claro, tatuajes? por la Pues mirada. porque das una importancia descomunal a eh, la mirada del mundo sobre ti, ¿no? y y después el personaje que fue a lo largo de su vida, ¿no? Encarnando de alguna manera el victimismo del mundo. O Exacto. sea, O sea, fíjate que Neptuno tiene mucho que ver con tú eres mirado, tú eres mirado. Bueno, con el panóptico, o sea, es decir, ¿sabes la- lo que decía Michel Foucault, que sí, es sí, la prisión, el panóptico, la sensación de que sí, estás siendo observado y eso condiciona tus movimientos, ¿no? Entonces, claro, si mm, una persona es un artista y ya ha sido objeto de ser mirado por tu papá, por tus hermanos, por la mamá, y además has tenido un éxito temprano y no has abandonado este éxito temprano hasta edad avanzada, dices que, pero entonces has cedido toda la soberanía a la mirada del mm, otro, al aplauso, al sí, reconocimiento, a la fama, a qué sé qué. sí, sí. Bueno, pues vemos aquí que hay una mina. O sea, es que la astrología no nos la acabamos, Christoph. No nos la acabamos. O sea, es No, no. una herramienta que a mí me sorprende. O sea, yo me tengo que pellizcar. Y mira que llevo años con esto, ¿eh? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta herramienta tan maravillosa sea todavía más maravillosa? Y tiene capas y capas y capas, o sea, de profundidad, ¿no? Y que cada día descubrimos cosas nuevas en la propia carta, en lo mundial, en otras personas, ¿no? Cada día se van desvelando cosas, ¿no?
Sí, sí, no, es No, apasionante. descubrimos cosas no sabidas en las cosas que creíamos saber. Eh, sí, Que cuando uno lee, por ejemplo, dices, bueno, pues cuando empiezas a estudiar astrología, pues te empapas de los conceptos, ¿no? De los mm, signos, de las casas, de los planetas, y, y damos por sabido. O sea, yo leo lo que quiere decir Marte y como lo he leído, lo he comprendido, creo que ya lo sé. sí, Y sí, ya, no, no, no hay nada por sabido ¿no? ahí. Y vas entendiendo el arquetipo. Y cada vez que lo vas entendiendo te das cuenta de que la explicación inicial se quedó corta, Eh, porque vas descubriendo cosas, ¿no? No, no, yo creo que en astrología, y yo creo que por eso me gusta tanto también, o sea, te hace tomar conciencia de tu propia ignorancia constantemente. Y, y es interesante porque es muy estimulante, es muy estimulante. Lo que no es estimulante es estar instalado en el saber, ¿no? Eso es un momento que, dices, bueno, eso no se mueve, ¿no? Pero estar en ser consciente de la ignorancia es un movimiento continuo, ¿no? Bueno, yo entiendo que hay practicantes de la astrología que lo que les mueve es la seguridad. Sí, 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 Y hay entonces, ese si les mueve enfoque la también. seguridad, Y el control. los conceptos eh, tienen que estar así como muy clasificados. Esto es eh, esto, no puede ser otra cosa. eh. Claro, claro, hay ese enfoque también, ¿no? Y el control, el control. Y si paso mi cumpleaños en tal lugar, las cosas miran bien. Cuidado que no te salga el aspecto por la puerta de atrás, ¿no? Ya, sí, 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 sí. Sí, sí. Mira, con respecto al tema de relocación, bueno, dices, bueno, si tú ves que tienes una revolución solar un poco difícil para un año, pues piensa en cambiar de localidad para que la carta quede configurada de otra manera, ¿no? Vale. Pero luego vuelves a tu sitio. Mm, ¿No habría que volver a relocalizar la carta? O sea, la revolución solar. Porque si tú dices, bueno, si tú que eres nacido en Bélgica, estás viviendo en España y te has relocalizado la carta para España, o sea, tú naciste en otro lugar y vienes aquí y relocalizas la carta. Por la misma razón, si tú cumples los años en otro lugar y luego vuelves aquí al cabo de una semana, te tienes que relocalizar la revolución solar. Entonces, ¿qué? no, más, que nada, yo creo que también hay un tema de ah, si algo me lleva a la astrología y ese constante descubrir cosas, es que a a la vida no se le puede hacer trampas, en el sentido de que a uno mismo no se le puede hacer trampas. Y volvemos a lo de Folus. O sea, si a uno mismo, si tú haces pactos que a los 10 años te van a costar un precio tremendo, que forma parte del aprendizaje, ¿eh? Porque yo creo que cada uno hace más o menos lo que puede en cada momento de su vida, pero se va dando cuenta con el tiempo de que, bueno, de que podría haber tomado decisiones mejores o no, porque cada uno tiene la perspectiva que tiene en el momento presente, ¿no? Pero que no te puedes hacer trampa a ti mismo. ¿Qué le vamos a hacer trampa a los planetas? Es lo mismo, o sea, no, ¿de qué sirve escapar de las cosas? Ya. Intentar escapar. O sea, te va a salir por otro lado, te, Claro. te, te va a salir el síntoma por otro lado. O sea, Pero es que la hipocondría también afecta a la práctica de la astrología. Es decir, mira, había un novelista que era médico, ahora no me acuerdo el nombre, que él sostenía que los médicos acostumbran a enfermar de la enfermedad de la cual son especialistas. ujú. O sea, que el especialista en hígado, en la medida en que sabe mucho del hígado, su mente va a interferir para bien o para mal, sobre todo para mal, sobre su propio hígado Mm, o sobre el sistema que tiene que ver con el hígado, ¿no? Entonces, con el mundo de la astrología también hay hipocondría. O sea, cuanto más sabes de algo,
O sea, el saber mucho de astrología no garantiza la sabiduría. No, no. Pero uno piensa que no es suficientemente sabio y tiene que aprender más, tiene que poner más empeño todavía. Bueno, pues Mm. hasta cierto punto. Yo creo que sabe más astrología un campesino que un astrólogo. Sí, sí, sí. Bueno, es que uno acaba de alguna manera siendo experto en su punto débil. Ah, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, total, total. Mira, yo lo comprobé mientras escribía el libro de los 5 elementos y el tema de la empresa y tal. O sea, y yo llegué a ver que las personas eh, escogen una carrera, una función social relacionada con un órgano. Por ejemplo, el hígado tiene que ver con la formación, la consulta, el management. Mm, Y vi que la mayoría de las personas que se dedican a la formación han tenido problemas de hígado. mm, O, por ejemplo, el tema de recursos humanos, selección de personal, que son personas que tienen que ser muy frías y tal, y eso equivaldría al riñón de la empresa, donde tienen problemas de riñón también, ¿no? mm, Entonces, han llegado a ser especialistas en aquel tema debido a una debilidad orgánica. ujú, Y la debilidad orgánica les hace prestar atención de forma involuntaria, o sea, porque es una cuestión de destino. O sea, aquello en el que eres débil es con aquello con lo que te vas a encontrar. Entonces dices, aquello con lo que te vas a encontrar actúa como detonante de tu conciencia para eh, poder, para poder manejarte mejor con tu punto débil. eh. Sí, sí, de alguna manera nos conviene cierto desapego de aquello que nos obsesiona, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, la astrología, o sea, ponemos todo el empeño ahí para aprender porque nos apasiona, tal. Eh, si le damos toda la fuerza a esa pasión, Ujú, acaba expresándose como ese órgano, ¿no? O sea, acaba expresándose aquello que ha generado sí, esa obsesión. Entonces, también conviene desapegarse de ujú. aquello que nos... desapegarse para volver Sí, o sea, desapegarse en el a la sentido de soberanía, ¿no? Otra vez. retirar la atención Sí. y poner la atención en el centro de la experiencia. Mm, sí, sí. Eso se ve mucho en los recursos, ¿no? En la obtención de recursos, de dinero. Cuando estamos totalmente enfocados en tengo que conseguir dinero, o sea, necesito más dinero. No, No no hay funciona. manera. O sea, como uno no se desenfoque un poco en eso, Sí. no desenfoque un poco la atención de ese punto, la energía no circula. No, claro, claro. Pero poner atención en el dinero nos hace hipocondríacos en relación al dinero. Sí, sí, sí. Y por lo tanto carentes también, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, cuando he experimentado episodios de dolor, notas como la mente se va automáticamente a hacerle caso al dolor, Sí, sí. con lo cual ya te ha secuestrado. Mm, Y un día me di cuenta de que si movía los ojos de otra manera, el dolor que sentía lo podía manejar mejor. mm. ¿Pero cómo? Prestando atención a otras cosas. Dices, bueno, esta es la solución. No, no es la solución, pero el dolor te avisa de algo que tienes que resolver. Pero una vez Es tomas conciencia, no tiene sentido revolcarse en el dolor, porque la mente se va directamente ahí, automáticamente, se ve secuestrada. es un poco el principio de la hipnosis, ¿no? La hipnosis ericksoniana al menos es llevar tu atención a otro lugar Ujú, para poder trabajar con lo que, o sea, cuando desenfocas tu atención se puede trabajar con lo que se libera, ¿no? exacto. Mira que estos días, con este aspecto Folus, Saturno y Gea,
me he encontrado con personas con ataques de ansiedad, si no de ellos, de personas muy cercanas, Mm, o sea, situaciones paralizantes o causantes de minusvalía o de dependencia emocional. O sea, yo creo que estos días está saltando el nivel de dependencia emocional no deseada, mm, dependencia emocional no deseada en muchas personas, que quizás ya eran susceptibles a ello. mm. Y entonces yo lo que intuyo es que detrás de esta mm, susceptibilidad hay intolerancia a algo que yo no quiero manifestar. ¿Se entiende esta idea? Intolerancia a algo que no quiero manifestar. Ujú. Mm, O si lo quieres, lo podemos plantear de la siguiente manera. Yo soy intolerante a algo que ocurre en el mundo, mm, pero en realidad soy intolerante a lo que no tolero en el mundo. O sea, cuando mm, yo intento evitar lo que no tolero en el mundo, lo que hago es evitar sentirme intolerante ante algo que es de mi propia sensibilidad, que se mm. activa con las intolerancias externas. El tema con las dependencias emocionales me hace pensar en el miedo a la libertad de Eric Fromm, ¿no? Ah, se habla mucho de libertad, pero realmente la libertad ni es fácil ni es un concepto bien definido, porque no se le puede definir bien, y hay muy pocas personas que realmente aceptan ser libres, Sí, 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 bueno, es que claro, aceptar, o sea, eh, se la, atreven liber- a ser la libres. libertad es fuente de intolerancias. Mm, ¿Por qué? Porque ser libre implica aceptar todo lo que eres. mm, Si una persona no acepta lo que es, no puede ser libre. Y entonces se vuelve paranoico. Es lo de fuera lo que me persigue y provoca que yo tal, ¿no? No, no, no está fuera. O sea, en todo caso está fuera y adentro al mismo tiempo. Si no mm, aceptas lo de dentro, lo de fuera continuará actuando de la misma manera. mm. O sea, en gran parte, por Folus, ¿eh? O sea, entregamos nuestra soberanía porque hay un miedo a aceptar las cosas tal y como son, aceptarnos y por lo tanto ser libres y soberanos. Ujú. O sea, entregarle la soberanía al policía que luego te va a venir a buscar, a controlarte, a husmear en tu casa y tal, que esto es lo que hace la burocracia estatal. O sea, es decir, ¿tú te imaginas que pudiésemos ver la película entera desde que se creó los estados burocráticos, siglo XIX, y nadie lo controló? O sea, fueron creciendo. Y cuando se fundó la Unión Europea ya ha sido el éxtasis que los Mm, burócratas han tenido. O sea, ahora tienen el medrador que empieza en el ayuntamiento, luego va a los gobiernos y luego aspira a ser un cargo alto de la OTAN o de la Unión Europea o del Banco Monetario, o sea, el Fondo Monetario Internacional. Dices, pero qué maquinaria hemos creado, hemos consentido, sí, porque el ciudadano ha contribuido a crear esto. eh, Y son estas instituciones las que ponen la nariz en nuestros asuntos más personales. Nos critican cuando no llevamos mascarilla o cuando no nos hemos vacunado, etcétera, etcétera. eh, Pero hemos contribuido a crearlo nosotros también, ujú. transgeneracionalmente. Por eso hay muchas personas de nuestra edad tenemos que tomar conciencia y evitar el abuso de poder y las injusticias y la corrupción y tal. Dices, pero si la gente joven no está en ello, de poco te va a servir. Sí, sí. Porque quien está en el ojo del huracán, o sea, quien está en la diana del asunto, son la gente joven. Si la gente joven Sí, no hace nada para mejorar la situación una recuperar soberanía, de poco va a servir la acción de los seniors. En absoluto va a de, servir. de- de todos modos, yo creo que las generaciones nuevas, porque a mí eso "Buah, es que las nuevas generaciones y entrar en un
en un tono de queja hacia las nuevas generaciones, me parece una visión muy limitada. O sea, yo creo que las generaciones nuevas siempre tendrán formas de rebeldía, tendrán formas de resistencia que nosotros no somos capaces de entender todavía o que nosotros no alcanzamos. Encontrarán su forma, porque Bueno, esperar, sí, sí, claro. la búsqueda de soberanía forma parte del ser humano. Entonces encontrarán sus formas con un sistema. Ya, 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 eh, ya. Bueno, yo me acuerdo, mi padre cuando yo era adolescente, eh, y yo era muy rojillo y tal, y iba con el puño y la política y tal, porque yo tenía 14 o 15 años antes de la muerte de Franco, y yo confiaba en la política. Y mi padre, mm, que ya estaba desengañado de todo el tema, me advertía de que eso no iba a servir para nada. Y yo no le daba la razón, se lo doy ahora. Entonces sí, los jóvenes igual nos dan la razón dentro de 30 años, sí, 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 pero cuando ya hayan metido los pies y las manos en el fondo del barro. O sea, es que, sí, sí. mira, yo cuando iba Ese con... de, ya os con- lo decía, ya os lo decía, sí, 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 sí. ya lo decía mi Y- madre, ya lo decía mi padre. sí, sí. Bueno, cuando iba con mis padres a los médicos, al ambulatorio o al hospital, y yo veía las colas que había de personas que querían ser atendidas por el médico. Y digo, bueno, si estas personas hiciesen la revolución, si pusieran a hacer la revolución, no haría falta que viniesen al médico. Van al médico porque no tienen el coraje para hacer la revolución. Entonces, lo que en aquel momento era ir al médico, hoy es, por ejemplo, ponerse el tatuaje o dudar de si el cuerpo que uno tiene es el que tiene que tener y se busca Mm. alguna excusa para cambiar de género o yo qué sé qué, aprovechando las subvenciones del gobierno. O sea, fíjate que es un nivel de intromisión y de claudicación brutal. O sea, el tema es la claudicación. Claudicación cómo no claudicar. Bueno, en el día a día hay muchas maneras de no claudicar, ¿no? Em, pero o sea, yo vivo bastante apartado y tal, hasta aquí llega. O sea, ahora se ha impuesto aquí porque por órdenes de la Unión Europea, porque el ayuntamiento, el alcalde ya nos ha dicho que él no puede hacer nada, que estos son órdenes de Europa. En un Ujú. pequeño pueblo, aquí, Sí, sí, reciben órdenes de Europa para hacer la recogida puerta a puerta sí. de la basura Ujú. que tiene que estar perfectamente Sí, ordenada, identificada. O sea, de alguna manera ahora ya pueden saber, o sea, saben perfectamente lo que consumes, o sea, porque tu basura está identificada. sí, sí, sí. Bueno, se intentó hacer en Barcelona y fue un fracaso. Eh, Pero bueno, la burocracia, es decir, el tema es, yo entiendo que Saturno es la burocracia, los permisos, esto puedes hacerlo ahora, ahora luego no lo puedes hacer, no sé qué, no sé cuántos. Los impedimentos que los gobiernos utilizan para mantener a la gente tal, ¿no? Entonces la finalidad de la burocracia es ella misma. O sea, ella misma quiere hacerse, quiere que el ciudadano eh, sepa que la burocracia es el panóptico. O sea, te estamos observando. Y te vamos a mm, dar pruebas cada día, si es posible, de nuestra existencia. Esto es como, por ejemplo, voy por la calle y veo que hay dos coches patrulla de la policía y hay un chico que va con patinete. Y está parado mm. allí, yo qué sé, y los policías le están preguntando. Y se están rato y rato. Para que se les vea, Que se les vea. claro, Exacto. para que se les vea. O, por ejemplo, hace poco el Santiago Niño Becerra, el economista, eh, hizo un pequeño vídeo sobre lo poco que se ahorra con los cambios de horario.
de verano a invierno. Y yo digo, Mm. ¿para qué se hace el cambio de horario? Pues porque la burocracia estatal es una forma de decir, vamos a condicionar vuestra vida cambiando el horario otra vez cada 2 veces al año. Sí, O sí. sea, ya es como la burocracia tiene un fin en sí misma, que es ella misma. O sea, ser... Bueno, eh, sí, es ese gesto de ir apretando el tornillo cada vez más o de lo de la ranita en la olla, ¿no? De ir exacto. subiendo poco a poco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que salir por la tangente, por algún lado, Ujú. y ir recuperando, ir dando pequeños pasos hacia una soberanía que con esa salir de la proyección, o sea, salir del victimismo, pero también del señalamiento. O sea, tomar decisiones que no pasen por la burocracia, que no sean tampoco reactivas a la burocracia, sino Exacto. simplemente decidir fuera de ese sistema, ¿no? El- Bueno, pero se empieza por la base. La base es, si una persona piensa tal y no dice lo que piensa porque en la familia no sé qué, está claudicando. Está claudicando. Entonces, la libertad de pensamiento va acompañada de la libertad de expresión de este pensamiento. Mm, Dices, bueno, ¿cómo puedes contrarrestar la presión del Estado, la presión burocrática del Estado? No, pues si la presión de tu propio congénere no la resuelves, ¿cómo vas a resolver la del Estado? mm. Bueno, y una cosa también que a mí me llamó mucho la atención y que tiene que ver con esto, una de las entrevistas que le hicieron a Joan Ramón Laporte, el médico epidemiólogo que tiene un libro que son 400 y pico de páginas sobre la sociedad tóxica y tal, él decía que solo se notifican de los efectos adversos de los fármacos, solo se notifica el 10% de las cosas que pasan. Es el catedrático de farmacología, ¿no? De la Complutense. No, no, de aquí, del Sí. autónomo. Yo creo que es la autónoma, De ¿eh? la autónoma, de la Pero bueno, tiene autónoma. vídeos en YouTube, que es un tipo que tiene Sí, un sí, discurso sí, bastante crítico. Y yo sí, sí. digo, si las personas no avisan de lo que le ocurre en forma de efecto adverso de un fármaco y no lo notifican, están claudicando. Están claudicando. Entonces, le Mm. están dando la razón al Estado. Para mí es una forma de claudicar, o sea, de renunciar a la propia soberanía. ¿Por qué no vas a notificar si tienes instrumentos para poderlo hacer? Yo directamente pasaría por no tomar el fármaco y ya Ah, está, y bueno, se eso, acabó la eso es lo cosa, ¿no? primero, primero de todo. El problema es cuando ya se entra en el protocolo del sistema, es muy difícil contrarrestar, porque ahí sí está la denuncia, pero todo esto es reactivo, ¿no? Entonces ahí estamos en lucha. Que a ver, que cuidado, que hay personas que tienen una necesidad existencial de estar en lucha eh, y encontrarán su lugar ahí, ¿no? Pero el tema es no entrar en los protocolos. O sea, no Exacto. entrar, son terribles los protocolos. Más el protocolo de la burocracia dice que la única solución la dan ellos mismos. La burocracia es la solución. Entonces, Mm. bueno, pero entonces, no sé, es como por ejemplo cuando en la época de las vacunas, el Dalai Lama se fue a vacunar. O sea, cayó en la burocracia de la tiranía burocrática, ¿no? Dices, pero Bueno, entonces, porque forma parte de ella, supongo. ya, ya, pero está traicionando. Y la medicina ancestral tibetana no te puede resolver el problema de si te contagias. ¿Estás Claro. diciendo que no sirve? Eh, Pues ¿para qué eres Dalai Lama, coño? sí, sí. Bueno, pues hemos revisado un poquito el tema Folus. Otro día hablaremos de IGEA, un Ah, poquito sí, sí, más, sí, sí, eh, sí, sí, sí. que es interesante también.
Y la tengo por descubrir bastante, ¿eh? O sea, he leído cosas y tal, pero no, está por descubrir. Bueno, pues seguimos. Pues seguimos. Esto Sí. ha sido. Yo, mira, es que hay veces que hasta que no entro en conversación contigo, por ejemplo, cosas que tenía más o menos claras se acaban de aclarar más al resultas de la conversación. O todo lo contrario, No, 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 no. o Siempre se para tienen que mejorar, desmontar, que también es siempre para bueno. mejorar, siempre para mejorar, siempre para mejorar. Bueno, Bueno, pues pues muchas gracias, Jesús Gabriel, y gracias a los que estéis aquí. Hasta igualmente, un abrazo luego, para todos. un abrazo.